Muy buenas tardes, apreciados y estimados colegas. Prosiguiendo con los módulos de manera virtual, en la tarde de hoy estaremos viendo lo que es el equilibrio ecológico y posteriormente la contaminación. Entonces decir que bueno, el equilibrio ecológico puede ser entendido, ¿verdad?, como la estabilidad del ecosistema. Y el ecosistema es todo lo que nos rodea, ¿no? Y que al final del camino, ¿no? El equilibrio ecológico también debe ser entendido como la capacidad que tiene el ambiente para descontaminarse por sí mismo. Y eso lo podemos explicar cuando nosotros vemos que normalmente el ambiente no está exento de contaminaciones, ¿no? El ambiente siempre va a estar propicio a contaminaciones. Alguien que fuma cigarrillo, ese humo es un contaminante, la mala combustión de los vehículos, la basura, la mala disposición de los desechos, ¿verdad? Y la variedad de las bolsas plásticas que echamos al río. O sea, el ambiente siempre está propicio a tener contacto con contaminantes. Pero en la medida que no se supere la capacidad que tiene el ambiente para contaminarse por sí mismo, entonces tendremos un ambiente en equilibrio. Por ejemplo, si nosotros estamos en un estacionamiento, aquí el de la UIP, y una persona prende un cigarrillo y comienza a fumar, ese humo que él bota, que él expide, entonces es un contaminante. Pero como el área en la que se encuentra el estacionamiento es abierta, es amplia, entonces es mayor el espacio sin contaminar que el espacio que pueda ocupar ese humo que es contaminante. Entonces, como es mayor ese espacio sin contaminar versus el espacio contaminado, se diluye y se mantiene el equilibrio ecológico, ¿sí? Pero si nosotros estuviéramos trabajando muchísimas empresas y todas estas estuvieran botando contaminantes al aire, tuviéramos los diablos rojos como lo teníamos antes, con malas combustiones, todo, al mismo tiempo la gente fumando en la calle, al mismo tiempo, ¿no?, generando, y el espacio de contaminante excediera al espacio sin contaminar, entonces tendríamos una ruptura del equilibrio ecológico. Pero, ¿qué recursos nos ayudan a nosotros para que se mantenga ese equilibrio ecológico? Entonces, los recursos que nos ayudan a nosotros, podemos hablar, ¿verdad?, que son, por ejemplo, los bosques. Un lugar poblado de árboles, ¿verdad? Entonces, y arbustos, ¿no? Sobre todo los bosques más jóvenes, ¿verdad? Todos los bosques tienen la capacidad, uno, de absorber el dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno. Tienen la capacidad de conservar el suelo, porque evitan la erosión y las raíces compactan, logran la absorción del agua y regulan los flujos hidrológicos, ¿no? Entonces, al final del camino, ¿y por qué evitan la erosión? Porque llueve fuerte, las gotas golpean muy duro, pero cuando tú tienes bosques, ellas vienen entonces como en un sistema escalonado y posteriormente entonces cuando llegan al suelo llegan en forma de rocío y no van socavando el suelo, porque la erosión que produce el agua, entonces eso afecta, va quitándole propiedades al suelo. Otro de los elementos que tenemos que ayudan a mantener el equilibrio ecológico, ¿verdad?, son los manglares. ¿Y qué son los manglares? Están conformados por mangles, árboles resistentes a la sal, ¿sí?, tolerantes a la sal. Y en estos manglares existe una enorme biodiversidad biológica con una alta productividad, ¿verdad? Se encuentran especies de aves, peces, crutáceos, moluscos, entre otros. Y los manglares sirven de hábitat para numerosas especies y proporcionan una protección natural contra catástrofes como vientos fuertes, olas producidas por huracanes o incluso los tsunamis.
¿no? Si viene un tsunami, tenemos grandes extensiones de manglares, entonces el tsunami golpea y a medida que va avanzando va perdiendo fuerza por los manglares que se tienen. Y aparte de que nos ayuda a conservar la biodiversidad, la conservación de algunas especies y la jerarquía de depredación, el orden jerárquico de la depredación, entonces los manglares sirven de protección para algunas especies en su etapa de reproducción. ¿Sí? Veamos el agua. El agua es un elemento esencial para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Ya que sostiene complejos ecológicos que permiten la vida. Sin el agua no hay vida. El agua se necesita para... el cuerpo humano requiere consumir agua para vivir. Pero es que el agua también se requiere para darle fortaleza al suelo, ¿sí? Y para que las plantas se puedan sembrar y se puedan desarrollar en el suelo. Dan vida, dan alimento, ¿no? Y para nosotros el agua es importante porque también nos influye en lo que es, que ya lo vimos en clase anterior, nos influye en lo que es la economía del país a través del canal, a través de la generación de energía eléctrica. Entonces el agua sirve para que los animales también puedan vivir y reproducirse. Entonces al final del camino el agua es importante porque mantiene dentro del ecosistema de tierra, ¿verdad?, las plantas, y porque mantiene dentro del ecosistema debajo del agua el plancton, el fitoplancton, ¿no? Entonces las plantas proporcionan, además de proporcionar alimentos, reciclan y depuran y retienen aguas, controlan también la erosión, mantienen la humedad para que se produzca el ciclo del agua, igual que los bosques, estabilizan el clima, absorben el dióxido de carbono, entre otros. Esa es la importancia del agua, ¿no? Y definitivamente que necesitamos suelos, ¿no?, en buen estado para que se pueda producir alimentos. Algunas de las razones, fíjate que ahora veremos algunas de las razones por las cuales se puede romper el equilibrio ecológico. Y que debemos tener claridad que una vez que se rompe el equilibrio ecológico, entonces entramos en lo que es la contaminación. Entonces, al final del camino, ¿por qué se puede romper el equilibrio ecológico? Por la sobreexplotación de los recursos naturales. Sobreexplotación de los recursos naturales. Producimos la contaminación de la atmósfera, la contaminación de los suelos, la contaminación del agua y problemas del manejo de los residuos. Cuando hablamos de la sobreexplotación de los recursos naturales, es que de pronto nosotros agarramos y deforestamos indiscriminadamente, sin tener un permiso, sin tener un cronograma de cómo deforestamos, producto de una actividad maderera, y reforestamos para hacer sostenible la actividad. No, deforestamos de manera indiscriminada. Pescamos con de pronto herramientas o equipos que están prohibidos en la ley de pesca, o pescamos en tiempo de veda, es una sobreexplotación, ¿no? Y lo mismo se va a pasar con la caza, que cazamos en tiempo de veda y vamos eliminando entonces las especies, porque el tiempo de veda es el tiempo de reproducción, ¿verdad? Entonces, al final del camino, estos recursos que resuelven nuestras necesidades básicas, hay que utilizarlos de una manera moderada, o sea, sostenible cuando corresponde. Entonces, en muchos países poseen recursos naturales como bosques, combustibles fósiles, reservas minerales, grandes extensiones de tierra cultivable. Pero la gran pregunta que se hacen los científicos es que si los países subdesarrollados son los que tienen las riquezas naturales, ¿por qué existe tanta pobreza en estos países? ¿No? Entonces también tenemos otra cosa que afecta es la disminución de terrenos disponibles como superficie agrícola y natural. ¿Por qué? Abuso en las construcciones viales, en construcciones de vivienda. Estamos creciendo, hay que construir más vivienda. Antes en una familia vivía mamá, papá y 3 hijos, pero ahora los 3 hijos están grandes y cada uno de los 3 hijos hace su propia familia y necesita 3 casas adicionales. En esa medida la población ha ido aumentando
y siempre más los extranjeros que nos visitan o que se quedan en Panamá y siempre se necesita construir más vivienda, pero cada vez que construyen más vivienda, entonces pagan los bosques, los árboles. Construcción de carretera, igual la vez pasada tuvimos un problema en la carretera que va hacia el oeste, ¿verdad? Donde en teoría se deforestó más de lo que se debía haber deforestado y eso trajo como consecuencia que se suspendiera la construcción, ¿no?, de la obra y quedara eso ahí vacío. La construcción de parques y zonas de ocio, ¿no? En la administración anterior se hicieron 2 proyectos buenos, uno en Colón, uno en Chiriquí, de ciudades recreativas, ¿no? Entonces eso lleva consigo también la deforestación, ¿no? La segunda vivienda, muchos de nosotros queremos tener una casa en la ciudad y una casa de playa o una casa en el interior, entonces hay que construir una segunda vivienda, o algunos tienen una tercera vivienda y eso es a costa de los recursos naturales. Edificación de centros comerciales, lo mismo, ¿no? Entonces la disminución de los recursos energéticos, ¿no?, la explotación que se da, extracción de madera indiscriminada y los efectos que produce la deforestación para los suelos, ya lo vimos. Yo deforesto, se me produce escorrentía producto de la erosión y la tierra va perdiendo sus capacidades. Ya la tierra va a quedar no apta para la producción. Dejo de producir oxígeno y de trabajar el dióxido de carbono. No se me cumple el ciclo del agua, por ende posiblemente no llueva. Entonces se pierde, es irreversible el daño que sufre el suelo, que por la deforestación, pero también por los incendios, también por las lluvias torrenciales, por los periodos de sequía, ¿no? Y decíamos que por acciones, son fenómenos naturales o por acciones del hombre, cuando son incendios provocados o tala de árboles, ¿sí? La sobreexplotación de la especie marina, ya lo dijimos, ¿no?, que se utilizan nuevas técnicas pesqueras no aprobadas y de pronto se pesca en tiempo de veda, aumento de flotas pesqueras, entonces, y lo mismo pasa en la caza, ¿no? Una vez estos factores, nosotros no mejoramos, no reforestamos, no mejoramos todos aquellos elementos que nos ayudan a mantener el equilibrio ecológico y al contrario, comenzamos a acabar con los pocos elementos que nos ayudan a mantener ese equilibrio, entonces entramos en la ruptura del equilibrio ecológico y eso nos trae a nosotros, y la ruptura del equilibrio ecológico significa que hemos roto la capacidad que tiene el ambiente para descontaminarse por sí mismo y entonces nosotros caemos en lo que llamamos la contaminación, de lo que le hablaremos en el próximo video.